Les invito a que vayan al capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Ya hemos visto, ¿verdad?, el mensaje a las iglesias. Hemos visto también la adoración del Cordero. Y después de la adoración del Cordero, el Cordero abre los sellos. Y después de los sellos vienen las trompetas, ¿verdad? Estamos en la sexta trompeta. Y dentro de este lapso, la Biblia nos habla acerca de dos testigos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé revelación en esta mañana en cuanto a su palabra. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, estudiar este libro tan maravilloso. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está, Señor, con nosotros, porque tú dijiste, Señor, que en el último tiempo, Señor, tú traías una revelación mayor, no para nuestra gloria, Señor, sino porque tú quieres que se dé a conocer los sucesos de los últimos tiempos, para que estemos preparados, Señor, para que este libro, Señor, sea una bendición para nuestra vida y nos prepare, Señor, para ese momento en el cual nos vamos a encontrar contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos, Señor, a ti el honor que solamente tú mereces, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Apocalipsis 11, versículos 1 al 2, nos habla acerca de dos testigos, ¿verdad? Pero antes hay un acontecimiento en el cual al apóstol San Juan se le pide que haga algo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos simbolismos, pero cada símbolo tiene un significado y tiene una enseñanza para nuestra vida. Cuando algo es medido, ¿verdad? Ustedes recordarán, por ejemplo, que el rey Belsasar, que fue hijo de Nabucodonosor, fue medido. ¿Cómo fue medido él? Con una balanza. Dice, Dios te puso en una balanza y buscó cuál era tu peso y resultó que te falta peso, ¿verdad? Fuiste hallado falto. Entonces, cuando Dios mide algo, quiere decir que está evaluando nuestra vida. Y en este caso, cuando Dios está midiendo el templo, está revisando, ¿verdad?, cómo está su obra, cómo está la iglesia. Dice la palabra que nosotros somos piedras vivas y que juntos edificamos un templo para adorar a Dios. Dice que nosotros hacemos que Dios pueda ser morada en medio de nosotros por su Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templos vivos. Bien, entonces cuando Dios viene y le dice, cuando se le dice a San Juan que mide el templo, ¿verdad? Se le está diciendo, ¿verdad?, que el pueblo de Dios va a ser revisado en aspectos como, por ejemplo, la oración y la adoración a Dios y su servicio. Cuando estamos conformados como un templo, cada piedra, así como en un cuerpo cada uno tiene su función, ¿verdad? Tenemos una piedra que es la piedra angular, la cual es Jesucristo, en la cual todo el edificio, todo el templo, tiene una estructura, pero toma como referencia esa piedra angular, ¿verdad? Entonces, nuestro servicio, nuestra función está determinada mirando a Cristo, ¿verdad? Pero estamos unidos a otras piedras que tienen una función igual de construir este templo para Dios. Cada uno en la iglesia tiene una función, tiene un servicio. Y vamos a ser evaluados porque dice que fueron evaluadas las medidas del templo. También dice que fue evaluado el altar.
Y el altar es el lugar, ¿verdad?, donde se ponían sacrificios, donde se presentaban ofrendas, donde se ponía incienso. Y esto simboliza lo que es tu adoración. ¿Cómo es tu adoración? ¿Es en espíritu? Ayer una persona, ¿verdad?, nos decía, es que la alabanza, ¿verdad? Bueno, no ayer, sino otro día, ¿verdad? La alabanza está muy larga, la adoración es muy larga. Pero si supieran que toda la eternidad vamos a estar alabando y adorando a Dios, no se cansarían. Además, depende si te estás involucrando en la alabanza y la adoración, lo vas a disfrutar, o si estás viendo el reloj y estás pensando en los frijoles, pues no lo vas a disfrutar. Fíjense qué bonito este canto que cantábamos ahorita, ¿verdad? Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser, ¿verdad? ¿Qué palabras tan hermosas tiene este canto? Cosas que buscamos afuera en el mundo y no encontramos. Buscamos la felicidad en el dinero, buscamos la alegría con otra persona, ¿verdad? Buscamos el éxito, buscamos muchas cosas, pero Dios no las da gratis. Pero es a través de experimentar su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, también va a ser medido cómo es nuestro sacrificio, cómo es nuestra adoración a Él, cómo es nuestra devoción, cómo es nuestra oración a nuestro Dios. El atrio dice aquí en esta porción que no fue evaluado. No fue evaluado por una sencilla razón, porque el atrio fue contaminado por los gentiles. No significa que todos los gentiles sean impuros. Nosotros somos gentiles, pero hemos sido santificados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús ahora somos parte del pueblo de Dios, como si fuéramos israelitas, pero en sentido espiritual. Pero aquí cuando se refiere a los gentiles es las personas que no creyeron, que no han creído en Cristo Jesús, en el Padre, ¿verdad? Y que siguen los lineamientos de este mundo, ¿verdad? Entonces, dice que este atrio va a ser inmundo por 3 años y medio. Perdón, tengo unas citas, se me olvidó. ¿Me puede repartir? Son del 1 al 14. Y mientras la reparte mi hermanito, ¿verdad? Quiero comentarles que Daniel nos habla mucho acerca de estas revelaciones que vienen en el libro de Apocalipsis. Daniel tuvo cierta parte de la revelación y Juan viene a completar a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, esa revelación. Entonces, hay una cita, ¿verdad? La primera, perdón que me la salté, está en Primera de Pedro 4:17. Quisiera que la persona que tiene esa cita la busque, y si le pueden pasar por favor un micrófono para que salga al aire esa lectura, ¿verdad? Gracias. 4:14 a 4:17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Ok, gracias. En referencia al punto anterior, ¿verdad?, que decíamos que lo primero que se mide en cuanto a justicia, en cuanto a integridad, en cuanto a sinceridad de corazón, es el templo de Dios, el pueblo de Dios. Nosotros muchas veces estamos pensando, Señor, pues castiga a los impíos, castiga a los pecadores, pero dice aquí la palabra de Dios que primeramente Dios viene a juzgar su casa, viene a revisar su casa, viene a ver cómo estamos, qué estamos haciendo, qué hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra, ¿verdad? Bien, tenemos la otra cita, la número 2, es Daniel 12:11. Si quieren paso este micrófono y mejor me prestas este. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Gracias. 1290 días son 3 años y medio.
¿verdad? Nada más que a Daniel le fue revelado de esa forma, ¿verdad? Dice que habrá un tiempo en el cual en Jerusalén se va a implantar una abominación. Ahorita sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tiene la esperanza de volver a ofrecer sacrificios como en el Antiguo Testamento, después de que se reedifique el templo. Hay un problema porque el sitio en donde estaba el templo, ahora hay una mezquita, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna forma ellos tienen que respetar, ¿verdad?, lo que está construido porque hay convenios, hay tratados, pero sin embargo, no sabemos en qué momento ellos van a edificar un templo. Y en ese templo nuevamente van a ofrecer sacrificios. Esto está tan avanzado que ellos ya tienen sacerdotes santificados, ya tienen incluso animales, ya tienen las piedras numeradas como si fuera un rompecabezas. ¿Cómo van a armar el templo cuando se dé el momento? Ellos están listos ya para edificar ese templo. Bien, sin embargo, dice que por 3 años y medio ese santuario que ellos edifiquen nuevamente va a ser profanado. Bien. Después, ¿verdad?, va a ser quitado el sacrificio continuo y 1290 días, que es lo que habla aquí la palabra de Dios, después de 3 años y medio, se va a colocar la abominación desoladora. ¿Esto cómo lo identificamos nosotros los cristianos? Con 2 etapas en las cuales la palabra de Dios dice que viene tribulación y viene una gran tribulación, ¿verdad? La tribulación es cuando los gentiles, ¿verdad?, vienen e invaden el templo, ¿verdad? Israel ha ganado batallas, Dios ha estado con él, pero también hay un tiempo en el cual Dios va a permitir que Israel pierda. Eso está profetizado, ¿verdad? Sin embargo, Dios finalmente va a rescatar a Israel. Y en ese periodo en el cual Israel es contaminado, por decirlo así, ¿verdad?, viene un tiempo supremo después de 3 años y medio en la que un gobernante soberbio pone una abominación, perdón, exactamente en el sitio donde está el templo. Bien, vamos a la siguiente. Después de esta porción, nos habla acerca de 2 testigos. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio, o sea, 3.4 años. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. No sé si alguien ha visto o ha escuchado el nombre de Policarpo. ¿Sí? Ok. A ver, Dari, ¿quién era Policarpo rápidamente? ¿No? Ok. Policarpo era un pastor o obispo de Esmirna. Este hombre vivió ya acerca, digamos, dio testimonio acerca del Señor Jesucristo. Fue un cristiano que vivió ya por los años 100 más o menos después de Cristo. Fue, digamos, después de Esteban, ¿verdad?, otro de los mártires más reconocidos y más famosos por su de entrega. Este hombre, después de haber servido casi por 86 años, fue juzgado porque no quiso arrodillarse ni adorar a un emperador romano, ¿verdad? Entonces, como era requisito, ¿verdad?, para, digamos, que las personas fueran fieles al imperio romano, lo condenaron a muerte. Y la persona que lo juzgó y lo interrogó, ¿verdad?, le decía, pues mira, es muy sencillo, simplemente retráctate de tu fe en Cristo. Retráctate de todo lo que has enseñado, de todo lo que has dicho. Di que es mentira. Blasfema el nombre de Cristo y vas a vivir. ¿Y saben qué es lo que respondió este testigo? Dijo, ¿cómo he de blasfemar? ¿Cómo he de ofender a aquel que dio su vida para salvarme? Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal.
y le dijo, haz lo que tienes que hacer. Si Roma te ordena que me ejecutes, pues ejecútame, ¿verdad? Y así él fue al sufrimiento, ¿verdad? Dice la palabra que lo martirizaron bastante, pero él, como no les voy a decir que no sentía, ¿verdad? Pero él no estaba angustiado, ni estaba, ¿verdad? Como otras personas, ¿verdad? Que cuando están cerca de la muerte, ¿cómo se ponen? Él estaba sereno, porque sabía que estaba muriendo por la fe de su Señor Jesucristo. Un testigo en la actualidad es diferente a lo que era un testigo en la primera iglesia. El testigo en la primera iglesia testificaba acerca de la resurrección de Cristo, de la verdad del Evangelio, pero también exponía su vida a la muerte. Él estaba tan convencido y estaba tan seguro de lo que estaba hablando que con su propia vida podía respaldar lo que había creído. Eso era un testigo. Y en el Apocalipsis nos habla de este tipo de personas en el último tiempo. Dice que Dios va a enviar 2 testigos, ¿verdad? Ellos van a estar hablando acerca de la verdad de Dios a todo el mundo. ¿Por qué? Porque van a ser personajes prominentes. Dice que tienen poder para incluso hacer descender, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Ellos van a hacer señales de tal forma que van a impactar al mundo. Sus vestiduras dice que son de silicio. Saben que el silicio, ¿verdad? Es negro, es una vestidura también de tipo burdo, áspera, porque significaba dolor, significaba humillación, significaba duelo, sufrimiento. Un profeta verdadero no es un profeta que profetiza, ¿verdad? Y después cobra y pide dinero. Eso sería, digamos, un profeta negociante. Un verdadero profeta llora por las almas, clama por las almas. Por eso ustedes van a ver que Juan el Bautista no estaba vestido con ropa espléndida y era un gran profeta. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Con pelo de camello. ¿Cuál era su comida? Muy sencilla. Miel silvestre. ¿Y qué más? Y langostas, ¿verdad? ¿Cuántos viviríamos con esa alimentación? ¿O cuántos aguantaríamos traer esa vestidura burda, picosa? Algunos dicen que es semejante como al costal de, ¿cómo se llama? De yute. Algunos dicen que es semejante. Imagínate estar vestido de negro y con eso que te pica. Pues era la humillación, era la forma como ellos le estaban diciendo al pueblo, yo tengo dolor por ustedes. Así como Jeremías lloraba por el pueblo, un verdadero profeta clama y llora porque tiene un mensaje de Dios y ese mensaje busca el arrepentimiento de las personas. Así es que estas personas están predicando con vestiduras de silicio y dice que también ellos son los 2 olivos, que nos habla, por ejemplo, en el libro de Zacarías, ¿verdad? Y también al principio del Apocalipsis. Dice que fluye aceite, más bien los olivos, ¿verdad? Eso significa, los olivos son los que nos dan las aceitunas. Y era de donde se extraía el aceite para muchos usos, ¿verdad? Comestible, pero también el aceite de la unción. Así es que un olivo es es un árbol que da aceitunas, que da aceite, pero un profeta es una persona que también está fluyendo en el espíritu y está dando aceite. ¿Qué significa? Hay unción en esa persona, hay palabra de Dios. También dice que esos son los 2 candeleros que también vemos al principio del libro de Apocalipsis, y un candelero, ¿qué es lo que nos da? Nos da luz, nos da el mensaje, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el mundo está a oscuras, está en tinieblas. Todo aquel que lee la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, dice la Biblia que está en luz. Todo aquel que desconoce la palabra de Dios o aborrece a su hermano o está lejos de los caminos de Dios, está en tinieblas. Y dice la palabra
tropiezan donde no se dan cuenta y caen. No saben ni por qué les pasaron las cosas, aunque la palabra puede explicar por qué suceden las cosas, pero hay que venir a la luz. Siguiente parte, dice que estas personas, estos testigos, tienen señales poderosas. Dice que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fíjense que literal, estas personas, ¿verdad? Si alguien quiere hacerles daño, en el pasado, ustedes pueden ver cómo el Señor Jesucristo incluso testifica. Dice que a los profetas mataron y que también lo iban a matar a él. Y el Padre en su palabra, ¿verdad? Dice, yo les envié desde temprano profetas, ¿verdad? Que los hicieran volverse a mí. Pero ¿qué hicieron con ellos? Unos los mataron, otros los ahorcaron, algunos se burlaron de ellos. Pero estos profetas va a ser la cosa seria. Porque cuando se quieran acercar para destruirlos, ellos van a lanzar fuego. ¿No te ha sucedido que cuando le estás predicando a alguien la palabra de Dios, ves como que se empieza a enojar? Y a veces hasta te quieren atacar. Los espíritus, ¿verdad? La persona se enoja, ¿verdad? Puede ser que sea ella por sí misma, o pueden ser que sean espíritus que están actuando en esa persona. Y van a querer hacerte daño, pero no van a poder. Porque Dios está contigo, ¿verdad? Aunque el enemigo se enfurezca, ¿verdad? No puedes ser tocado si tú estás bien delante de Dios. Así es que estas personas, de su fuego incluso va a salir, de su boca va a salir fuego que consuma a aquellos que quieran destruirlos. ¿Qué es el fuego, verdad? Es palabra de Dios. Predicación poderosa. Los profetas del Antiguo Testamento, ustedes van a ver que con una sola palabra hicieron muchas cosas tremendas. Y bueno, fíjense que estos dos testigos van a tener señales semejantes a las señales de Elías y de Moisés, ¿verdad? Tenemos aquí dos citas, Malaquías 4:5 y Mateo 17, 1 al 3. A ver, la primera de Malaquías, por favor, 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Gracias. Esta profecía, ¿verdad? Se identifica también con Juan el Bautista, pero también dice que hay un Elías que va a venir antes de que venga el día grande de Jehová. Y está hablando de los últimos tiempos. Mateo 17, 1 al 3. Dice la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Gracias. ¿De qué hablaban? No sabemos. Pero sin embargo, estos personajes, Moisés y Elías, tienen una importancia grande en estos últimos tiempos. Prueba de esto, ¿verdad? Es que estando ya el Salvador, que el Salvador vino a marcar una nueva etapa, ¿verdad? Partiendo el tiempo en dos, ¿verdad? Moisés y Elías, en el último tiempo, ¿verdad? También tienen una participación importante. No podemos asegurar que estos dos profetas sean Moisés y Elías. Sin embargo, las señales que ellos hacen son semejantes. ¿Qué hizo Elías? Mandó que no lloviera. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre, ¿verdad? Bien, vamos a ver, y aparte todas las plagas, ¿verdad? Que trajo la ley, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿verdad? Ellos representan dos cosas muy importantes que nos guían hacia Dios. La ley, Moisés, y los profetas. Uno es la palabra escrita y la otra es los remas que el Espíritu Santo nos habla
a través de los profetas o nos habla directamente por su Espíritu Santo a nuestra propia vida. Vamos a la siguiente. Sin embargo, su testimonio va a llegar también a un final. Dice que cuando ellos acaben su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así es que pareciera, o a nosotros nos gustaría que siempre hubiese una victoria continua en todos los aspectos de un creyente. Como en el caso de estos dos testigos, ¿verdad? Pues si sale fuego de su boca, si ellos tienen señales poderosas que hacer, ¿verdad? Pues lo mejor hubiera sido que se fueran al cielo directamente, después de haber terminado su testimonio. Pero bueno, Dios tiene sus planes, y así como nuestro Señor Jesucristo también hizo señales poderosas mientras estuvo aquí en la tierra, viene un tiempo en el cual Dios permite que las tinieblas piensen que han vencido. Así es que estas personas de pronto son derrotadas, de pronto, ¿verdad? Caen muertas y dice que sus cadáveres son extendidos en la plaza de la ciudad, ¿verdad? Que dice que se llama Sodoma y se llama Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Va a ser en la plaza de esta ciudad donde estas personas van a quedar expuestas. No sabemos si sea frente al muro, ¿verdad? Ustedes recuerdan que si hay un lugar santo en Israel, ¿verdad? Ellos consideran ese muro que sobrevivió a todas las guerras, ¿verdad? Bueno, no sabemos en qué lugar, pero sí van a ser exhibidos como diciendo, aquí están, ¿verdad? Para que los vean que están muertos. No los vamos a enterrar porque enterrarlos sería darles una digna sepultura, sería honrarlos. Recuerden ustedes que en la Biblia habla muchas veces que como castigo los cuerpos de las personas quedan en el suelo para que los perros, para que las aves del cielo los despedacen y de esa forma no haya más memoria de esas personas. Tal vez en la actualidad no es importante, pero ustedes van a encontrar que en la Biblia es muy importante el tiempo de la sepultura, que haya una sepultura honrosa y que haya un recuerdo, que haya algo que testifique que ahí están los restos de esa persona. Ok. ¿Por qué menciona que Jerusalén es como Sodoma o como Egipto? Vamos a ver nada más brevemente algunas características, ¿verdad? Ezequiel, perdón, no vimos Daniel 7, 20 al 21, ¿verdad? ¿Lo puede leer la persona que lo tenga, Daniel 7, 20 al 21? Sí. Daniel, ¿qué? 7. Daniel 7, versículos 20 al 21. Sí, sí, ¿lo puede leer, por favor? Sí, claro que sí. Nada más lo estaba localizando para que. Ok, a ver si puedes auxiliarle. Daniel 7. Sí. Ok. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7:20. Ajá. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Pareciera a veces como que las tinieblas predominan. Ese cuerno pequeño del que habla está hablando del anticristo. Entonces, esta persona, ¿verdad? Se va a levantar contra estos testigos
y les va a dar muerte. Bueno, pasando a la cuestión, ¿verdad? De por qué habla o compara a Sodoma y Egipto con Israel, ¿verdad? ¿Qué había en Sodoma? Bueno, la Biblia nos habla que había perversión sexual, ¿verdad? Dice que las relaciones no eran entre hombre y mujer, sino también eran entre hombre y mujer, ¿verdad? A ver qué nos dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de osidad. Tuvieron Ociosidad. ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Gracias. Eh, Aparte de la perversión sexual, ¿verdad? Dice la palabra que por la abundancia, dice que tenían abundancia de pan, saciedad de pan. Esto que les produjo ociosidad, no tener nada que hacer. Y eso, pues obviamente, ¿a qué los llevó? A pensar cosas malas, a caer en injusticia, a ser indiferentes con los necesitados, ¿verdad? Y obviamente, digamos, todas sus perversiones a las cuales se dedicaron. Bien, en Israel, ¿verdad? Aunque es un pueblo santo, no toda la gente que hay en Israel es santa, ¿verdad? De hecho, antes de que comenzaran todos esos conflictos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, había unas personas que estaban teniendo unos israelitas, ¿verdad? Que estaban teniendo unos festejos, pero no eran festejos conforme a lo que dice la Torá, ¿verdad? Eran festejos paganos, incluso estaban adorando a ciertos ídolos, ¿verdad? Y ese fue el momento en el cual viene un ataque, ¿verdad? Que pues mata a muchos jóvenes y muchas de las personas que estaban en esa celebración, ¿verdad? Entonces, Israel no está exento de este tipo de pecados. Y desde el Antiguo Testamento lo está, desde la profecía de San Juan lo está exhibiendo, ¿verdad? Hay este tipo de pecados. Vamos a ver qué es Egipto. Egipto, ¿verdad? ¿Qué representa? La mundanalidad, el amor por el mundo, los placeres mundanos. Egipto representa hechicería, representa la vanidad de la vida, representa la soberbia del ser humano, representa la injusticia y la esclavitud. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo entró el pueblo de Israel a Egipto? Entraron con el pie derecho, por decirlo así. José fue un hombre íntegro que bendijo grandemente a Egipto porque él, por su liderazgo, evitó que hubiese una gran hambruna en Egipto. De tal forma, ¿verdad? Él estaba puesto en alto, lo puso en alto Faraón, porque Dios permitió que eso sucediera. Y por algunas generaciones, los hebreos fueron tratados respetuosos y dignamente. Pero al paso del tiempo, ¿qué hicieron? Los esclavizaron, los explotaron. De tal forma que ellos, ¿verdad? Pues clamaron a Dios. Eso representa Egipto, injusticia, mundanalidad. Y si vemos en la actualidad hay mucha insensibilidad. A la gente nada más le importa lo suyo, no importa si perjudica a otras personas. Yo lo que quiero es lo mío, mi satisfacción, mi placer, mi vida. A mí no me importa si hay pobreza o si hay necesidad. Yo lo que quiero, ¿verdad? Es vivir mi vida y no me molesten. Vamos a la siguiente porción. Versículos 9 al 11. Dice que todos los pueblos, las tribus, las lenguas, naciones, verán los cadáveres de estos dos testigos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, incluso se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es tan importante este evento que va a ser transmitido mundialmente. Va a aparecer ahí, ¿verdad? En la televisión. Al fin, vencimos a estos herejes. Porque el mundo cuenta las cosas de la forma como le conviene. Vencimos a estos fanáticos que no dejaban de molestar
y de hablar de cosas ridículas o de hablar de cosas fanáticas, de cosas, ¿cómo se llama? Dogmáticas. No sé qué argumentos vayan a utilizar, pero van a presentarlos como una victoria del mundo sobre ellos. Y los humillarán, ¿cómo? Pues dejándolos sin enterrarlos, ¿verdad? Ellos van a cantar victoria por 3 días y medio. Segunda de Timoteo 4:3, a ver quién me apoya. Sí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias. Fíjense que el término sufrir la sana doctrina significa que cuando tú lees la palabra de Dios o vienes a la iglesia o tratas de seguir el camino del Señor, no todo es aplausos, no todo es perfecto, vas muy bien. No todo es, eres el mejor. Dios constantemente nos disciplina. Dios constantemente nos habla a través de su palabra y nos corrige. Dios es justo porque también nos bendice, también nos muestra su amor, ¿verdad? Pero muchas veces, especialmente cuando estamos empezando en el camino del Señor, la palabra de Dios al principio no causa tanto regocijo en nosotros. Porque tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que pedir perdón, tienes que humillarte, tienes que cambiar tus deseos, tus pensamientos, muchas cosas que al principio la palabra nos va a exhortar a que cambiemos. Estos profetas, ¿qué hacían? Decirle al pueblo, ¿verdad? Que se volvieran a Dios, dar testimonio de Dios. Pero la gente no quiere oír, no quería ir, no quisieron oír, no van a querer oír. Porque es un común denominador. El ser humano no quiere escuchar a Dios. Porque el ser humano quiere ser Dios mismo. Aquellos que se dicen ateos no significa que no crean en Dios, sino significa que están enojados con Dios y no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Por eso la forma más fácil es negarlo. Dios no existe. Y si no existe Dios, no tengo que darle cuentas a nadie. Yo hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Por eso va a haber tanta alegría de que estos testigos mueran, porque ya no va a haber quien nos llame la atención, ya no va a haber quien nos esté molestando. No vamos a sufrir por la doctrina, no vamos a sufrir por la palabra de Dios. Bien, vamos a la siguiente. Versículos 11 al 12. Dice que después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre todos los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Así de una forma semejante como nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en el sepulcro, como Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena. Sí, ¿verdad? 3 días, ¿no? 3 días y medio. Dije una ballena, ¿verdad? Perdón, dentro de un pez, un gran pez. Perdón, la herejía. Estos hombres también van a ser resucitados después de 3 y medio días. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bien. ¿Estos testigos tendrían miedo de morir? Yo creo que no. Ellos ya saben que Dios los va a resucitar. También nosotros no debemos tener miedo a la muerte, hermanos. Tampoco nos vamos a exhibir, ¿verdad? De que me voy a poner enfrente de un camión, a ver, aquí estoy, yo soy bien valiente. No. Dios tiene un tiempo para cada uno.
¿Cuándo va a ser nuestra partida? No lo sabemos. Pero no debemos vivir angustiados o preocupados. Ay, me van a asaltar, se van a meter a mi casa, van a traer una pistola, me van a matar, me van a secuestrar. Un verdadero creyente sí va a tomar sus precauciones, pero no vive en esa angustia de que me pueden quitar la vida y no sé qué va a pasar. Sabemos qué va a pasar. Y ahí lo dice Romanos. Dice que los que creen, los que creemos en Cristo Jesús y creemos en su resurrección, vamos a ser levantados nuevamente. Y estos hombres fueron levantados porque el Espíritu entró nuevamente dentro de ellos y subieron al cielo. Quien cree en Jesús resucitará. Esto nos lo dice Juan 11:25, la siguiente cita. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Amén. Ahí Todo está. el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ok, gloria a Dios. Todo el que cree en mí, ¿verdad? Va a resucitar. Es la confianza que tenemos como cristianos. Que podemos estar en peligro de muerte, sí, en un momento dado, claro. Pero Dios es capaz de librarnos. Y como dijeron los amigos de Daniel, pero si Dios no nos librare, no vamos a servir a tus dioses. Y Dios los salvó. No se quemaron en el fuego. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sí murió, pero Dios lo resucitó. Bien, su resurrección de estos dos testigos impacta y atemoriza a sus espectadores. ¿Verdad? Fue una gran señal. Después de que todos están celebrando, sí, ya ganamos, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, se levantan. ¿Verdad? Gloria a Dios. Vamos a la siguiente. En aquella hora, versículos 13 al 14, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay pronto. Cuando Dios se indigna, esto significa, ¿verdad?, que Dios se enoja por algo, ¿verdad?, por una injusticia, ¿verdad? La tierra se estremece. La cita de Salmos 18:13, quien la tenga, por favor. Salmo, no di la cita de Salmo 18:13, perdón. Gracias. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Así es, ¿verdad? Cuando nuestro Dios se indigna, la tierra tiembla. A diferencia, ¿verdad?, de los seres humanos. Los seres humanos pueden ser tan, no digamos, pueden ser tan desafiantes, pueden ser tan duros, que aún en una manifestación de Dios pueden pararse firme y decir, no te creo, o no te sigo, o no te obedezco. Eso va a suceder en los últimos tiempos. Mucha gente va a tener su corazón tan endurecido que aún viendo las cosas que están hablando de milagros, de poder de Dios, van a negarlo. Sin embargo, la tierra, la naturaleza no es así. Cuando Dios viene, se presenta, cuando Dios habla, tiembla. Por las terribles señales, ¿verdad? Este remanente va a dar la gloria a Dios. Ahora sí, Salmos 2, 8 al 11. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ok. Aún a veces de la gente más dura, más difícil, Dios puede sacar un remanente. Y aquí no está hablando de eso. Estas gentes al principio se burlaron de los profetas, se burlaron de su mensaje, se burlaron de Dios. Pero sin embargo, al ver milagros tan poderosos como una resurrección,
y después los terremotos y todas las cosas que precedieron a eso, saben que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, también hubo señales en el cielo, hubo terremotos, se oscureció el sol, de tal forma que incluso los romanos, ¿verdad? El que estaba ahí dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, crucificamos al Hijo de Dios. Veo todas estas señales, todo lo que está pasando. Este era el Hijo de Dios. Al momento en que murió, sucedió todo esto. Aún de una población que puede estar tan endurecida, Dios puede sacar un remanente. Porque dice aquí que estas personas se aterrorizaron y entonces dieron gloria al Dios del cielo. Bien, vamos a la siguiente. Pasamos entonces a la séptima trompeta y estamos en el versículo 15 de Apocalipsis 11. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta porción nos anuncia el cumplimiento del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue ese mensaje? Vamos a ver Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias. ¿Cuál era la motivación o cuál era la razón por la cual la gente debería de arrepentirse? Porque el reino de los cielos se estaba acercando. Y en este punto se está proclamando que se está estableciendo ya el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, hubo grandes voces, hubo grandes truenos, ¿verdad? Y se dijo lo siguiente cuando se tocó esa trompeta. Ahora los reinos de todo el mundo son de nuestro Señor Jesucristo. Los gobernantes ya no van a tener autoridad o tienen que someterse a Cristo Jesús para obedecerle, porque de otra forma no pueden gobernar. Todo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y Él los va a reinar eternamente. Ahorita en el mundo, cada persona, entre comillas, hace lo que quiere. Mientras tú no hagas un acto físico en el cual la ley te pueda penar, pues puedes seguir como vas. Porque no todos los pecados se cometen con actos físicos. Muchos pecados se cometen con el corazón. Arrodillarse ante un ídolo, rendirle honra a un ídolo, amar a una persona por sobre lo que Dios es, codiciar a una persona, ¿verdad? Odiar a alguien, no son cosas físicas, pero son pecados que llevan a las personas al infierno. Aquí lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que cuando venga este nuevo reino, todas aquellas personas que no estén sumisas o que no estén sometidas al reino de los cielos, no van a permanecer. Porque cuando un reino es establecido, todas las leyes anteriores son obsoletas. Llega el nuevo rey e implanta sus nuevas leyes. ¿Cómo son las leyes de este nuevo reino? Son leyes que rigen, no por fuera, rigen el corazón de las personas. Por eso el arrepentimiento, que significa cambio de corazón, es tan importante para que una persona pueda pasar de los reinos de este mundo al reino de los cielos. De otra forma, no va a pasar. Y los que no puedan pasar del reino de los cielos, del reino de las tinieblas o de los reinos de este mundo al reino de los cielos, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ir al reino de las tinieblas, donde hay la rebelión, donde todas las personas que quisieron hacer lo que quisieron hacer, ahí van a dar,
¿Por qué? Porque en ese reino no hay rebeldes. En ese reino no hay mentira, no hay engaño. Ahí todo es verdad. Ahí el corazón, ¿verdad? Está abierto. Bien. Perdón, ¿lo dije mal? Oh, lo siento. En ese reino, ¿verdad? Hay justicia. Hay verdad. Todo lo que era el reino de las tinieblas, todo lo que son el reino de este mundo, ¿verdad? En el cual no hay control sobre los pensamientos, sobre los corazones, o la gente puede comprar la justicia. Mucha gente que ha delinquido, que ha roto la ley, ha quebrantado la ley, están libres porque han pagado. Pero en ese reino, en el reino de los cielos, ahí hay justicia. Y las personas que no se arrepienten, que piensan que van a vivir para siempre en su país, en su gobierno y haciendo las cosas que a ellos les gustan con libertad, eso se va a acabar. Porque cuando venga el reino de Cristo Jesús, todas las personas debemos estar alineadas al reino de los cielos, a las leyes del reino de los cielos. Bien, vamos a la siguiente. Versículos 16 al 17 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La primera vez que los ancianos se postraron, ¿cuándo fue? En el capítulo 4. ¿Y qué pasó en el capítulo 4? Adoraron al Cordero. Adoraron a Dios, ¿verdad? A Cristo Jesús. Bien, entonces en esta segunda ocasión, cuando Jesucristo toma ese poder, esa autoridad, nuevamente ellos vuelven a adorar. ¿Verdad? Estos 24 ancianos, ¿verdad? Que son seres santos. La vez pasada decíamos que son personas, no sabemos exactamente quiénes son. Algunos dicen, ¿verdad? Que son los 12 discípulos y son 12 representantes de las tribus de Israel, pero no sabemos. La cuestión es la siguiente, son líderes, es gente entregada a Dios en un nivel sumo, máximo, y están ahí en ese lugar por el corazón. Cómo amaron, cómo sirvieron, cómo se entregaron. Dios los tiene, ¿verdad? En ese alto lugar. Pero con todo eso, ¿verdad? De que ellos tienen ese lugar distinguido, ellos se postran y adoran. ¿Cuál es el motivo por el cual adoran en este momento? La supremacía de Dios. Durante siglos, los gobiernos del mundo han exhibido su poder. Durante siglos, Satanás, que se hace llamar, ¿verdad?, el príncipe de este siglo, o el príncipe de la potestad del aire, o el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha exhibido su poder y ha impresionado a muchas personas. Hay gente que incluso cree más en Satanás que en Dios. Hay otros que piensan que Satanás venció a Dios. Así es. Qué gran engaño. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo los ha engañado para que ellos crean eso. Sin embargo, en ese momento en el cual es entregado y es proclamado que todos los reinos ahora pertenecen a Dios, a Cristo Jesús, y Él va a gobernar sobre ellos por siempre. En ese momento, ¿verdad?, se declara que Dios es supremo. No hay nadie más alto que Dios, no hay nadie más poderoso que Dios. Y su victoria sobre sus enemigos se ha consumado. Por lo tanto, comienza, y esto es lo que celebran los ancianos, está comenzando una nueva era de justicia bajo su gobierno. Mientras estamos en este mundo,
Obedecemos a nuestros gobernantes, pero no son perfectos. Obedecemos las leyes que hay en nuestros países, pero no son perfectas. Pero hay un reino que es el reino de nuestro Dios, el reino de los cielos, en el cual las leyes sí se cumplen, en el cual las recompensas sí se cumplen, en el cual la justicia sí se cumple. ¿Cuántas políticas, cuántos gobiernos, cuántas ideologías políticas han corrido por este mundo prometiendo a los seres humanos un mejor modo de vida? Y en todos los países hay miseria. En todos los países hay injusticia. En todos los países hay pecado, hay maldad. Hay homicidios, hay violaciones. Y hay gente que siempre queda impune, no se le castiga. Pero en el reino de los cielos, es lo que celebran estos 24 ancianos. Señor, ahora sí, estamos en un reino en el cual hay justicia. Gloria a Dios. Bueno, démosle un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Que venga su reino. Versículo 18 dice, y se enojaron las naciones, y tu ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos. Perdón, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. En otras palabras, se les advirtió a la gente impía que iban a ser castigados. Dios no actuó de inmediato. La gente pensó que podía seguir haciendo sus pecados y sus iniquidades, al fin que Dios no estaba haciendo nada. Pero aquí viene el cumplimiento, ¿verdad? Trajiste tu premio, juzgaste a las naciones, ¿verdad? Juzgaste a vivos, juzgaste a muertos, a tus siervos, a tus profetas, a tus santos, a los que temen tu nombre, les diste tus galardones, tus premios por haber sido obedientes. Pásale, aquí hay lugarcito, mira. Dios te bendiga, Joaquín. Dice, a los siervos, tus profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿verdad? Les diste tus galardones y destruiste a los que destruyen la tierra. ¿Cuánto daño se ha hecho a la tierra por la avaricia? Yo trabajé un tiempo en Santiago Tianguistenco, que da por acá por Toluca. Y fíjense que el sábado y domingo había un arroyito bien bonito. Pero el sábado y domingo ese arroyo a veces era azul, a veces era morado, a veces era negro, porque había una fábrica de textiles y tienen que lavar la mezclilla. Toda la anilina y todos los colorantes que utilizan para la ropa van directo al agua para contaminarla. ¿Por qué se hacen sábado y domingo? Porque esos días no hay inspectores. Igual había otra empresa que en sábado y domingo, cómo olía feo. Porque hacían cierto producto en la noche, en la madrugada, para que igual no se dieran cuenta según las autoridades, pero pues son reacciones químicas que contaminan el ambiente, ¿verdad? Acrilatos, los acrilatos son tóxicos, ¿verdad? Y así hay muchas empresas que hacen cosas por la avaricia. ¿Hay regulación ecológica? Sí. Se tiene que dar cierto tratamiento a aguas, a aires, a ¿cómo se llama? Calderas, a equipos de combustión para que no contaminen. Pero la gente mejor prefiere dar una lana y seguir contaminando el ambiente. Nuestro mundo ya no es el mundo que conocimos antes. Simplemente vea los parques, tal vez que tú ibas como niño o como niña, están secos o a lo mejor ya ni existen. Lugares donde hacíamos nosotros campamentos ya no existen. Ahora hay casas. Ahora está desolado. Ahora talaron.
Así es como se está el mundo, ¿verdad? Acabando por la avaricia de muchos. Y aquí habla la palabra que también hay un juicio para los que destruyen al mundo. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y gran granizo. ¿Qué significa cuando Dios abre las puertas de su templo? Está invitando a todos a que se acerquen, a que disfruten de su presencia, a adorarle, ¿verdad? El arca representa la gloria de Dios. Arriba de esos dos angelitos, ¿verdad? Más bien no son angelitos, son querubines, ¿verdad? Son querubines. Gracias que tengo aquí a mi esposa que siempre me corrige, ¿verdad? No son angelitos, son querubines. Y esos querubines están extendiendo sus alas, protegiendo la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y en el Antiguo Testamento, ahí entre las alas de esos dos querubines, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y Dios, al abrir su templo, está diciendo: pásenle para que estén conmigo, pásenle para que disfruten de mi presencia. ¿Qué representa el arca? El arca también tenía dentro la ley de Dios. Mucha gente dice: "Ay, ¿por qué tenemos que obedecer leyes? ¿Por qué Dios puso leyes?" ¿Sabes que puedes ver la ley como algo restrictivo o algo que es de bendición? Si no supiéramos cómo agradar a Dios, no tendríamos su bendición, ¿cierto? Dios pone sus leyes para que podamos agradarlo a Él y entonces recibir bendición. La ley, ¿verdad? Especialmente la del corazón, es un medio por el cual Dios te bendice. Sin leyes, no hay bendición tampoco. Por eso David, ¿verdad? Dice: "Cuánto amo tu ley. Es todo el día mi meditación. Me has hecho más sabios que mis compañeros", ¿verdad? Y tú puedes leer, ¿verdad? En el Salmo 119, cómo es una alabanza continua a la ley de Dios. Dice: "Es deliciosa tu ley". Dice: "Yo lloraba porque no tenía tus mandamientos". Y uno dice: bueno, pues, ¿qué le pasaba a David? ¿Por qué tenía esos pensamientos tan extraños? Yo veo aquí: no robes, no esto, no lo otro. Y digo: ay, ¿por qué me estás limitando? Pero David lo veía como una forma de bendición. Es la forma con la cual yo voy a estar contigo en santidad, porque tú eres un Dios de leyes. Tú no pecas, tú no matas, ¿verdad? Injustamente. Tú no robas, tú no mientes. Dios es un Dios justo. ¿Qué más había en el arca? Estaba la vara de Moisés, que significa de Aarón, ¿verdad? Que significa, ¿verdad?, que Dios gobierna a través de líderes. Y su gobierno también lo puedes ver en forma positiva o forma negativa. Hay gente que no le gusta tener gente arriba. No, yo ¿para qué quiero que me manden? Y hay gente que dice: qué bendición que tengo una autoridad. Porque mientras uno ve a la autoridad como alguien que le va a mandar, el otro ve a la autoridad como alguien que le va a guiar, alguien que le va a enseñar, alguien que si tú obedeces, te van a bendecir. Vas a recibir un salario, vas a recibir un reconocimiento. Todo depende cómo lo veas. Pero en este aspecto, el hecho de que Dios gobierne, que tenga autoridades justas, y quiero decirle que nosotros también vamos a reinar, dice la palabra de Dios. Vamos a reinar con Él. El hecho de que aquí aprendamos justicia, más adelante en el cielo vamos a aplicar esa justicia. Y el reino de los cielos va a ser bendecido por gente justa, como tú y yo. Pero tenemos que aprenderla.
¿Qué había en el arca? El maná, lo cual significa, ¿verdad?, el pan de Dios. No tendremos más hambre, ¿verdad? No tendremos más dolor. Tenemos la palabra de Dios continuamente en nuestra vida, que Dios te está hablando todo el tiempo, continuamente. Me remito, ¿verdad?, a este canto que estábamos cantando hace rato. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. En aquel entonces no va a ser un ratito, ni una sensación solamente en nuestro espíritu. Va a ser una experiencia completa de estar ante la gloria de Dios y experimentar su presencia. ¿Qué es lo que una persona experimenta cuando está junto a Dios, delante de Dios? Dicha. ¿Y qué es la dicha? Es una sensación de bienestar en la cual, ¿verdad?, tú sientes placer de estar con Dios, sientes su amor, tienes una paz absoluta, no hay ningún temor, todo tu cuerpo es vivificado, ¿verdad? ¿Ustedes se han puesto alguna vez en el sol así? ¡Ay, qué rico! Especialmente en estos días fríos, ¿verdad? Nos gustaría, ¿verdad?, ponernos en el techo y ¡ay, que me dé el sol un ratito! Es una bendición los rayos del sol sobre nuestro cuerpo y producen un efecto, ¿verdad?, sanador. Es más, hay vitaminas que se sintetizan por el sol. Pues imagínate la presencia de Dios irradiando tu vida con bendición, con amor, con su presencia, con dicha, con gozo, con alegría, con paz. Aquí en el mundo tenemos muchas necesidades. Ya tengo hambre, quiero ir al baño. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Pero tenemos muchas necesidades. Me duele la cabeza, ya se tardó el pastor. No, no es cierto, ¿verdad? Pero continuamente estamos pensando en las incomodidades. Estando en la presencia de Dios, ni nos vamos a acordar de eso. La gente que piensa, ¿verdad?, y que dice, híjole, ¿cómo se tardan en la alabanza, en la adoración? Miren, allá va a ser tan rico estar alabando y adorando a Dios por siempre, que no vas a querer retirarte de la presencia de Dios porque te está llegando esa bendición, ese influjo, ¿verdad?, a tu vida y tú estás disfrutando. Aleluya. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Señor, este es el momento en el cual, Señor, queremos estar. Que nos habla aquí el libro de Apocalipsis, Señor, que algún día tú abrirás tu templo, Señor, para todas las naciones, para todas las gentes, para que todos puedan disfrutar de la maravilla y de la dicha, Señor, que es estar delante de ti. Es un placer, Señor, es un gozo que no nos podemos imaginar, que solamente experimentamos de una forma limitada aquí en la tierra. Y esto es posible gracias a tu sacrificio, a lo que hiciste en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiarnos y hacernos aceptos delante de un Dios santo como tú. Y esto es gracias, Señor, a tu Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos trae parte de la gloria de Dios a nuestro corazón para que sintamos dicha y paz y gozo y alegría y amor. Pero sabemos que estas pequeñas muestras en tu presencia va a ser completamente sublime, absoluto, completo. Gracias, Señor, te damos. Anhelamos, Señor, tu venida. Anhelamos que tu reino sea establecido en la tierra. Reina primeramente en nosotros, Señor.
para que reine, Señor, en todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ser unos testigos fieles, así como estos dos hombres, Señor, que no tuvieron temor de testificar. Porque a través del testimonio también hay conversiones y hay gente que se salva de ir a las tinieblas, al infierno, para entrar, Señor, a tu reino. Gracias por el maravilloso mensaje de tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, hoy en este gozo, pero también en este temor, Señor, de no fallarte, de seguir fielmente tu camino, Señor, porque hay recompensa, hay galardón, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Le voy a pedir a mi esposa que dé un anuncio. Bueno, nada más rápidamente, les voy a dar